el derecho internacional y la inviolabilidad de la Embajada de México en Ecuador. Totalmente inaceptable. Esto no puede ser. Es la barbarie. No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. Es la ignominia para un Estado. Es una locura. El arresto en la Embajada de México del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass ha desatado una grave crisis diplomática en Latinoamérica. La Organización de Estados Americanos condenó enérgicamente la actitud del gobierno de Noboa. El asalto a la embajada en Quito para detener a Glass constituye una violación flagrante del derecho internacional. La noche del 5 de abril, Ecuador invadió la embajada mexicana en Quito en un operativo policial que terminó con la captura de Glass y su posterior traslado a Guayaquil, a la cárcel de máxima seguridad La Roca. La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, después de casi 12 horas de la captura de Glass, justificó en una rueda de prensa la decisión, reiterando que el objetivo era su captura y luchar contra la impunidad. Sommerfeld además indicó que existía un riesgo real de fuga inminente y que Ecuador ya había agotado el diálogo diplomático con México respecto a este tema. Una situación que no ha dejado a nadie indiferente. Los argumentos a favor y en contra del allanamiento y captura han inundado a los medios de comunicación continentales. La violación de esas formas no solo rompe un acuerdo que está consagrado en convenios internacionales, sino también rompe un sistema de confianza entre países. ¿Cuáles fueron los reales motivos del gobierno del presidente Noboa para allanar la Embajada de México? ¿Cuál será el costo que tendrá que pagar Ecuador por transgredir la normativa internacional de extraterritorialidad de las misiones diplomáticas? Estamos frente a una nueva era de las relaciones internacionales entre los estados y el caso ecuatoriano es solo uno más. Yo creo que todo lo realizado por el presidente Noboa tuvo el beneplácito de la embajada norteamericana también. Para entender el contexto internacional que debe enfrentar Ecuador para defender sus tesis, hablamos con Salomón Cuesta Zapata. Él es antropólogo, máster en Relaciones Internacionales por la Flaxo y fotógrafo. También conversamos con el doctor Milton Castillo Maldonado, experto en temas de derechos humanos, arbitraje y mediación, ex defensor del pueblo en Galápagos. Disculpen la incredulidad en Guayaquil. Desde los estudios de radio RTP 96.5, soy Pamela León Andrioli y hoy es viernes 12 de abril. ¿Por qué la comunidad internacional expresa un rechazo tan generalizado frente a un hecho que en sí mismo no fue extremadamente violento como el allanamiento de un inmueble que en este caso pertenece a México? De manera unánime, sobre todo en esta parte del continente americano, condena el ataque o el asalto a la embajada mexicana. Este hecho, a más de violentar o de violar el derecho internacional, sobre todo vulnera los niveles de confianza entre países. En un sistema internacional, si bien existe un ordenamiento jurídico que es aceptado por las partes o por las distintas partes interesadas y las partes que convergen en la aceptación de un convenio internacional o una legislación internacional, el momento en que se rompe la confianza, se rompe el sistema de alianzas que han establecido los países previamente. En este sentido, la ruptura de la confianza entre países implica que un sistema internacional que normalmente es frágil, se vuelva más frágil y esto se reditúa en los niveles de cooperación y, repito o insisto, en la confianza que se da en los ámbitos como lo económico, lo político y el intercambio económico en general. No somos colonia de ningún país extranjero y vamos a seguir resistiendo. Y esto también lo digo por la agresión a
nuestra soberanía. Hoy vamos a dar a conocer imágenes que se tomaron de adentro de la embajada, de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática. Vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. La confianza entre los estados a nivel internacional es algo frágil. Cualquier cosa puede romper ese estado de confianza mínimo y por tanto un acto como el que se hizo el viernes en Quito implicaría una vulneración a nivel global del sistema de confianza. Eso tendría tal vez un efecto en el plano internacional a nivel regional. Hablemos de Latinoamérica o a nivel más global. ¿Qué tan expansiva puede ser la ola de desconfianza que genera este hecho del día viernes? La primera situación es que se rompió una institución. Las instituciones no solo se miden por las estructuras físicas, las instituciones se miden por la capacidad de cohesionar a los sujetos, en este caso a sujetos internacionales llamados países. Es decir, la institucional también tiene una faceta simbólica. El momento que está rompiendo un acuerdo tácito, implícito y además que está consagrado en la legislación internacional, ese momento se rompe nuevamente, insisto, el nivel de confianza que tarda en construirse, pero es sumamente rápida en romperse si es que una de las partes o las dos partes rompen los acuerdos, tanto escritos como aquellos que están dentro del consuetude o de la forma del derecho consuetudinario. Romper la extraterritorialidad de la embajada mexicana implica necesariamente que estamos en presencia de una persecución política. Pues si es que hubiese sido otra persona sin ese valor simbólico que tiene Glass, no hubiera habido un allanamiento a la embajada de México. Por lo tanto, sí se podría establecer una persecución política independientemente de los cargos que la justicia tiene contra Glass. Independientemente del sistema jurídico ecuatoriano pueda creer, determinar o estar seguro, de acuerdo al ordenamiento jurídico, que el señor Glass es un delincuente y que merece o debe estar en la prisión. Sin embargo, para México, para su análisis jurídico, político, jurídico y diplomático, se consideraba que a Glass le habían violado sus derechos, el debido proceso y que su seguridad y su vida corría peligro. Con ese condicionante, México primero le da entrada a la embajada y luego le da el asilo político. En este sentido, México actuó en derecho aplicando la normativa existente. En este sentido, la contraparte, que sería el gobierno de Ecuador, el Estado ecuatoriano, no actúa en derecho ni reclama oportunamente esta situación. Deberíamos recordar que el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Político de 1954 dice, en efecto, dice que no es lícito conceder el asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competente y por delitos comunes. Aceptemos que ese es el caso de Glass. Pero el mismo artículo 3, en la última parte del párrafo, dice, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. En este sentido, México analiza que hay un carácter político en la condena, en la acusación de delitos y en la condena realizada a Jorge Glass. Entonces, hay una consideración que es que de un país soberano define que hay un hecho político ahí y decide otorgar el asilo. El Ecuador, por su parte, debió haber desmentido sistemática y progresivamente y ventilar este aspecto en los distintos tribunales pertinentes para deslegitimar esta acción de México. Es decir, que lo que se hace en derecho se tiene que deshacer en derecho. Ese sería el punto. Y sería suficiente no haber dado el salvoconducto para que salga de la embajada mexicana y vaya a un puerto o aeropuerto el señor Jorge Glass. En este sentido, no se agotaron las instancias jurídicas pertinentes y se comete un acto calificado por muchos de los países y de los actores diplomáticos como un acto de barbarie. ¿Qué tan graves serían las sanciones internacionales que tendrá Ecuador por haber cometido este exabrupto? Las repercusiones pueden ser graves y muy graves. ¿Por qué?
Porque en términos del ordenamiento territorial, todos los países que han dado su voz de protesta sobre este hecho de la toma de la embajada, ven la posibilidad de que cada país, que cada embajada de los distintos países, eventualmente, por circunstancias políticas o por una interpretación, buena o mala interpretación del ordenamiento local y el ordenamiento internacional, cada una de las embajadas puede ser vulnerada en su soberanía. Ese es el primer aspecto que habría que considerar. En ese sentido, en ese aspecto que los países están considerando, que las cancillerías de toda Latinoamérica están considerando, y muy probable las cancillerías de la Unión de los países de la Unión Europea y de algunas potencias mundiales, donde van a examinar y a identificar qué es lo que pasa con este hecho entre un país muy pequeño localizado en la línea ecuatorial y un país mediano en América, comparado obviamente con el poderío de los Estados Unidos. Entonces, los efectos para los distintos países latinoamericanos y los organismos latinoamericanos o americanos están dadas en esta línea. Es decir, las sanciones pueden ser graves o muy graves. Sin embargo, la misma forma del concepto del derecho consuetudinario que se da en la diplomacia y puede dar salidas. Y en este sentido, la salida, fue una vulneración a los derechos diplomáticos o a los derechos soberanos de dos países. Es decir, que es un problema diplomático que tiene que arreglarse diplomáticamente antes de llegar o de escalar sanciones. ¿Qué implica eso? Que si la cuestión tiene que ser arreglada de país a país y ver qué satisfacción exige México y qué satisfacción va a dar Ecuador. O también es decir, yo como Ecuador me mantengo en mi posición, pero acepto determinados parámetros de error, por así decirlo. De hecho, el error está aceptado por el gobierno ecuatoriano. Las distintas instancias del gobierno ecuatoriano, diplomáticas y no diplomáticas, dicen que sí han vulnerado el derecho internacional, pero que era más importante que Jorge Glass no huya del país. Entonces se acepta como tal. Entonces, las implicaciones pueden ser graves y gravísimas si es que los dos países, de manera concertada y diplomáticamente, en todo el rigor de la diplomacia, no aceptan un diálogo. Se publicó una carta que firmaron una treintena de exmandatarios latinoamericanos, incluso un presidente del gobierno español de tendencia derechista. Entonces, ellos dicen que el asilo político es una institución que se está desnaturalizando o está muy desnaturalizada y que está perdiendo su valor. ¿Eso es una postura política o tiene algo de verdad en el sentido diplomático? El exhorto que hace este grupo de expresidentes, primero, es una comunicación política con fines políticos. Es un bloque de ideología que es legítima como toda ideología, pero es un bloque de ideología con intereses económicos y políticos clarísimos a nivel latinoamericano y a nivel de cada uno de los países. Este exhorto también reconoce que se ha violado el derecho internacional con el asalto a la embajada, pero también en el exhorto dicen que hay que revisar la institución del derecho a asilo. Bueno, no podemos vivir con la Convención de 1954 y la de 1960. Son décadas que han pasado ya 40 años de entonces. ¿Cómo se revisa? Nuevamente, todo proceso que se construye en derecho te tiene que deshacerse en derecho. Entonces, ¿dónde el exhorto no va para México o para Ecuador por sí solos? El exhorto tiene que ir a las instancias internacionales, a las organizaciones internacionales, donde se decida de manera colectiva, consensuada y con intereses convergentes, se decida sobre cómo se quiere modificar la institución asilo político, si es que se la modifica. En todo caso, está claro desde el ordenamiento tanto de Naciones Unidas, me voy a la instancia superior, y de Organización de Estados Americanos, que la institución asilo político o la institución refugio para cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo apunta a proteger la vida de los ciudadanos, la seguridad de los ciudadanos que se sienten inseguros en un país y que tienen que pasar a otro país o ingresar a un espacio como es una embajada para proteger su vida o garantizar sus derechos. En todo caso, esa es una institución que limita el abuso del Estado sobre un ciudadano. Ahí. Entonces, en la forma que esta institución asilo político tenga que modificarse, tendrá que ser modificada, si es que solo modifica, en consenso con los países que han suscrito de los distintos convenios internacionales y que han construido durante más de una centenar de años la institución asilo político, pensando en esta última época nada más, ¿no? Ahora, ¿qué tiene más peso en específico?
El tema este de lo jurídico, es decir, de las razones de carácter jurídico que pueda tener un Estado con respecto a un individuo o con respecto a otro Estado, los derechos que cree tener, etcétera, o los intereses de carácter geopolítico, porque como que son dos mundos diferentes. Entonces, ¿qué realmente es lo que guía la política pública en ese terreno? Depende del momento histórico y depende del país. En términos de los estados de derecho y el ordenamiento jurídico de los estados nacionales y del sistema internacional, lo que pesa es el ordenamiento jurídico, es decir, la razón jurídica sobre otros argumentos o sobre otros procesos. Sin embargo, en determinados momentos, como en este momento histórico, donde hay un frágil equilibrio de la paz mundial, donde tenemos dos guerras que amenazan expandirse en el mundo, como es la guerra rusa-Ucrania y como es la guerra israelita contra todo pueblo que quiere oponerse a su política expansionista, ¿qué es lo que pesa ahí? Es el peso geopolítico de los distintos países. Hay una tesis que dice que una de las cosas más importantes que está primando ahora entre los estados son los temas de seguridad, producto del narcotráfico, un elemento muy importante que altera la seguridad de los distintos países de Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos. Entonces, con respecto al tema de seguridad, ¿qué tan enlazada está con los otros estados? ¿Cómo puede ser, en este caso, Estados Unidos, que tiene un marco de referencia importante en temas de relaciones internacionales? Y esto es una tesis. Entonces, la pregunta de acá es, cuando Ecuador decide allanar esta embajada, elige aparentemente a un socio estratégico de seguridad frente a otra opción. ¿Será ese un elemento o no? Puede ser un elemento, pero el elemento que se escribe desde el viernes es un elemento post factum. Es decir, es un elemento que se saca un poco de la chistera. No, eso no quiere decir que sea un elemento real o tenga raíces fácticas, evidencias fácticas ahí como tal, pero ese elemento lo sacaron post factum. O sea, es como un elemento construido después de la intervención. Ahora bien, no nos olvidemos que también, si bien el elemento seguridad y el elemento narcotráfico y la irrupción de paraestados o corporaciones legales e ilegales, que son más poderosos que los mismos estados nacionales, no es una cosa nueva. Y no es una cosa que sea extraña a este nuevo ordenamiento territorial. Y el ítem narcotráfico y el ítem con control de los espacios nacionales por narcotráfico no deja de ser un ítem de control desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahora, uno se puede dar cuenta de que el presidente Noboa no ha tenido mucha buena suerte en el tema de las relaciones internacionales. Ha tenido temas con Rusia, con México. Está el tema de meter el asunto de la vicepresidente en una embajada en Israel, que es como contaminar un espacio con el otro. A la política, a esa agenda de política interna, a la que uno estaría necesitando ciertas herramientas para poder llegar a acuerdos parlamentarios de otra naturaleza, ¿las extrapolas a nivel externo para poder generar apoyos o no? Esa es una impresión. ¿Qué tan viable a largo plazo es establecer política pública en el ámbito internacional sobre la base de la agenda interna? ¿Y qué tan viable puede sostenerse esto en el tiempo? La política pública, si bien es interna a los países, ninguna política pública está exenta de la influencia del orden mundial, del sistema internacional. Es decir, que de una u otra forma la política pública también está condicionada por el sistema internacional. En la medida que se desestima las capacidades del sistema internacional, también la política pública comienza a patojear de las dos patas. Si es que la política pública no va de la mano del conocimiento y de la inserción en el sistema internacional, toda política pública está condenada a fracasar. En este sentido, ¿qué pasa? Tenemos ya 3 gobiernos donde el sistema internacional está subestimado y sobreestimado en uno o en 2 aliados, la primera cosa, y que sistemáticamente han desarmado el frente externo. Ahora bien, ¿por qué decir los 3 últimos gobiernos? Porque en esos 3 últimos gobiernos es evidente el debilitamiento sistemático sobre los frentes externos. En el 4º gobierno no se nota tanto, pero también se dio,
porque hay que ver una cosa en el caso ecuatoriano. Desde 1998, con el fin de la guerra con Ecuador-Perú, o del fin de los conflictos limítrofes entre Ecuador y Perú, sistemáticamente desde el pensamiento político de las élites y desde los gobiernos, distintos gobiernos que han estado en el poder, el frente externo deja de tener importancia y deja de tener relevancia. El frente externo se vuelve como un apéndice de negocios, pero no de negocios de Estado con Estado, sino apéndice de negocios y de las voracidades de las élites que están controlando el aparato estatal. En ese sentido, el frente externo se lo utiliza para hacer negocios. Eso quiere decir que si el presidente Noboa va a cumplir su promesa de estar los próximos 10 años en el cargo, algo que también comentó su esposa, Lavinia Arbonesi, necesariamente va a tener que hacer un cambio en su política de relaciones internacionales. O sea, no solo va a tener que hacer un cambio en su política de relaciones internacionales, sino que va a tener que implementar política internacional y construir objetivos de mediano, corto y largo plazo, pensando en un ordenamiento mundial que está al borde de la guerra y al borde de un conflicto permanente, y además el mundo está atravesando un momento de transición donde los países hegemónicos, las potencias hegemónicas comienzan a pelearse o a repartirse formas territoriales, unas por negociación y otras de manera violenta. Gracias por la entrevista, Salomón. Muchas gracias. Esperemos que en algo se pueda aportar. Estás escuchando Disculpen la Incredulidad, el podcast original de RTP 96.5 en Guayaquil. Para comprender en profundidad las diferentes aristas de esta situación, conversamos con el doctor Milton Castillo Maldonado, experto en temas de derechos humanos, arbitraje y mediación, ex defensor del pueblo en Galápagos. Sin lugar a dudas que mucha gente está comentando o muchos está diciendo en los medios que esto ha sido un precedente, ¿no? En el Ecuador, más allá de que lo podamos tachar o no de un hecho inédito o no, creo que sí habría que preguntarnos a quién, y yo creo que con usted lo podemos resolver, a quién corresponde determinar la validez de un asilo. ¿Al país que lo otorga, al país anfitrión de la embajada extranjera o a un tercero? Y esto se lo pregunto porque hay mucha confusión sobre la forma en la que se puedan estar ponderando los acuerdos. Se habla de que se ha violado el artículo 3 de la Convención de Caracas del 54, pero se dice que el artículo 4 es el que le permite al país asilante tomar esa decisión. Entonces, le consulto, ¿cuál artículo prima y de qué manera funciona? Hoy por hoy ya no hay estado asilante porque el sujeto del asilo está preso, detenido en la cárcel. Si estuviésemos en las circunstancias del viernes antes de la intervención de la policía, en este caso México tenía las atribuciones, de acuerdo a la Convención sobre Asilo Diplomático, de tomar la decisión y decidir discrecionalmente si cumplía o no con los requisitos para concederle el asilo. Hay una suerte de discrecionalidad basados en la soberanía del Estado asilante, requirente, para tomar la decisión de conceder o no el asilo a la persona. Ahora, en paralelo existe otro convenio internacional donde se establece la obligatoriedad de no otorgar asilo a quien esté sometido a un proceso judicial anterior a la petición, que es el caso de Glass. De tal manera que ya, como esto entró en litigio, será la Corte Internacional de Justicia de La Haya quien defina a quién tenía razón o no. Pero todo apunta a que se sancionará al Estado ecuatoriano, luego de un debido proceso, claro está, donde se demuestren los argumentos de cargo y de descargo sobre el tema, y se evidencie que muy probablemente el señor Glass, con el apoyo de la embajada, estaba dispuesto a evadir las normas ecuatorianas, evadir las sentencias que existían en su contra y salir hacia tierra mexicana a través de un avión Hércules, en donde supuestamente iba a llegar él con el jefe de la embajada, el señor Roberto Canseco,
no iban a bajarse del vehículo, entrarían a la nave y saldrían. Cuando el presidente López Obrador dice que va a mandar un avión militar para traer al embajador, haciendo que hay un vuelo de Aeroméxico todos los días de Quito a la Ciudad de México, no a la IFA, pero sí a Benito Juárez, pues en fin, y después de lo que pasó con Saving Private Evo y los que se trataron de fugarse de los bolivianos de la Embajada de México en La Paz, y lo que se trató de hacer con Castillo en Lima y con la familia de Castillo, pues tiene cierta lógica que el gobierno de Ecuador temiera que hubiera una especie de intento de rescate, fuga, etcétera, extracción de Glass desde Quito. Pero insisto, nada de esto, que si hay que agregar al contexto, justifica lo que hizo el gobierno de Ecuador. Es inadmisible. Eso tiene que probarse, tiene que demostrarse. El Estado ecuatoriano tiene la obligación de demostrarlo como una suerte de atenuante a esta violación al Tratado sobre Inviolabilidad de las Sedes Diplomáticas. Eso es lo que puedo decirle en un primer momento. Y entonces ese artículo 4 que de alguna manera le genera cierta potestad al país asilante, podría tal vez no estar condicionado a nada partiendo de eso, porque yo creo que de lo que se puede leer, a mí me parece que el artículo 3, y esto digo desde la visión empírica porque no soy jurista, habla sobre delitos comunes, y en el artículo 4 pareciera que acentúa más el tema de la persecución política. Yo no sé si más bien por esos, a través de esas determinaciones que sostienen ambos artículos, podría más bien hacerse valer la ilegalidad del país mexicano. En la Convención sobre Inmunidades y Privilegios se establece que no se puede conceder el asilo a quien ya ha tenido un proceso judicial previo. Y en el caso de Glass eso estaba claro. De tal manera que no era posible, no era factible que se le conceda el asilo. La propia embajada uruguaya de los estados que se han pronunciado sobre el caso ha mencionado precisamente este tema, que hay que preguntarle a México las razones que tuvo para recibir a Glass y para concederle el asilo a Glass. Eso también amerita una explicación. De tal manera que si de violaciones se trata, tema que es muy incómodo ciertamente, porque lo importante en el derecho en general, no solo en el internacional, es que las leyes se cumplan. Era, según Uruguay, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales se violentó también por parte de ellos la normativa internacional? Basándonos en eso que usted está comentando ahora, yo sí quisiera resaltar una figura que creo que es importante y pareciera que de alguna manera fue inventada, y tal vez usted me pueda sacar de dudas. El 17 de diciembre, Jorge Glass llega a la Embajada de México en calidad de huésped. Este hospedaje, que no sé si está normado, no debió de alguna manera provocar la actuación de nuestra Cancillería para poder actuar de manera en la que se pueda defender un poco la forma en la que estaba procediendo el Estado mexicano, siendo que el hospedaje diplomático no es algo que esté de alguna manera reglamentado o permitido. Usted trae a colación ya elementos que son de interpretación política, porque el Estado ecuatoriano bien podía haber hecho eso siempre. Es más, antes de hablar del tema diplomático, no olvide que hay un tema jurídico de soberanía del Estado que ha venido permanentemente siendo violentado por Jorge Glass. Y está relacionado a esos habeas corpus solicitados desde el gobierno de Lasso. Es más, cuando se empieza a hablar de la libertad de Glass y la negativa del Estado a eso, empiezan las masacres en las cárceles. Y hemos visto durante estos meses que hay una directa relación de los líderes de estas bandas delincuenciales
con el señor Glass. Entonces, el SNAI en su momento, ante los habeas corpus presentados, no dijo esta boca es mía. Es decir, no se ha defendido la soberanía del Estado desde hace tiempo atrás, en el caso del señor Glass. Y más bien, inclusive, al expresidente Lasso se le acusaba de haber estado negociando con Glass, con la Revolución Ciudadana. Igual, en diciembre de este año, había todo este ambiente y en el caso del gobierno actual era mucho más evidente porque era público, ¿no? Había un acuerdo con la Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano. Entonces, lo que usted me pregunta de lo sucedido en diciembre se puede explicar y entender en un contexto político, de timings políticos, en diciembre, cuando se estaban aprobando estas leyes urgentes. O sea, y usted tenía los votos. Primó el acuerdo que el buen proceder del gobierno. Sí, claro. Digamos la realpolitik, ¿no? Eso es lo que empezó a primar. La realpolitik, ok. En este momento, de acuerdo al derecho internacional, Jorge Glass está secuestrado, ¿no? Al gozar de asilo diplomático otorgado por México y de acuerdo a la convención conocida como la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, Jorge Glass no se lo podía tocar, no se lo podía arrestar y tenía que darle de forma obligatoria, así lo establece la convención, el salvoconducto para que pueda salir de Ecuador y gozar de su asilo en México. En ese sentido, ya que estamos hablando de Glass, porque además es inevitable hacerlo, México otorgó asilo político a Glass, como ya lo hemos visto, pero ese asilo no ha sido revocado por México. Con la detención del ingeniero Jorge Glass, se produce podríamos decir que una paradoja. Está con un asilo vigente, pero a la vez es reo de una cárcel ecuatoriana. Entonces, ¿en qué situación jurídica podría quedar Glass? ¿Una corte internacional podría tal vez obligar al Ecuador a respetar el asilo otorgado por México y exigir que Glass sea excarcelado? No, porque ese asilo fue otorgado violentando convenios internacionales. Entonces, es nulo de pleno derecho. Claro, cuando usted pone como supuestamente lo ha hecho México ya ante una corte, primero no sabemos cuántos años durará ese proceso y cuándo habrá una resolución sobre el tema, ¿no? Hay un debido proceso, esto no puede darse de la noche a la mañana. Vamos a ver qué dice la OEA sobre el tema. Entonces, eso es nulo, el asilo es nulo. Y ya que usted me lo menciona, y recordando que hay una cita en la OEA para tratar el tema ya solicitado por el gobierno ecuatoriano, ¿usted recuerda cuando la OEA se reunió luego del ataque de Angostura? ¿Qué es lo que sucedió allí? El presidente Correa, que estaba en su máximo esplendor político, con todas las funciones del Estado a su favor, con mayorías en todas las instituciones y en funciones del Estado. Correa creo que tenía mayoría hasta en el seno de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. No, en todas las instituciones tenía mayorías, ¿no? Y en la sesión de la OEA, ¿qué es lo que hizo el gobierno ecuatoriano en realidad diplomáticamente? Lo que yo recuerdo es esa fuerte torcedura de ojos que le hizo a Uribe cuando supuestamente se estrechaban la mano en un signo de paz. Porque de allí, políticamente, no hizo nada el gobierno ecuatoriano, pudiendo haberlo hecho, En aquellas épocas estaba claro el ataque del glifosato, los temas del glifosato en la frontera, de los baños que se les daba a la población con glifosato. Eso nos sacaron a colación como para defender la soberanía ecuatoriana afectada por Colombia. Y la OEA, ¿qué pronunciamiento hizo? Reprochó el ataque de Angostura, pero en el fondo todos estuvieron de acuerdo, todos los países miembros, en el ataque, porque de por medio estaba estos temas políticos en contra de las FARC y el narcotráfico. Al presidente Uribe se le acusaba de también ser respaldado por la ultraderecha, por los paramilitares, que de acuerdo a lo que dice la literatura colombiana, también se dedican al tema del narcotráfico, porque el narcotráfico en Colombia es polifuncional, no solamente es un tema de la guerrilla, es también un tema de los paramilitares, es una sociedad que tiene a ese tema de por medio. Pero bueno, ¿qué pasó? No se le sancionó tampoco a Colombia en contra de lo que se hizo contra el Ecuador. Bueno, traigo a colación esto por lo que usted me dice. ¿Qué sanciones podrán haber en contra del Ecuador en este tema? ¿Qué va a hacer la OEA?
yo creo que todo va a quedar en el nivel diplomático y se olvidará en unas cuantas semanas. Pero el Consejo Permanente de la OEA igual ya convocó para este 10 de abril a una sesión extraordinaria para tratar sobre la violación, y así lo estaba citando, la violación a la Convención de Viena por parte de Ecuador, luego de que Colombia y Ecuador lo solicitaron por separado. Entonces, no sé si en ese sentido habría tal vez un pronunciamiento tan ligero por parte de la OEA. La OEA tiene que escuchar a las partes, pues no, porque si la OEA estuviese convocando ya para sancionar, evidentemente tiene que poner en toda convocatoria, en todo cuerpo colegiado hay que hacer el orden del día, la convocatoria. La convocatoria es para conocer la violación del tratado, del convenio de Viena. Pero ha convocado a las partes y el Estado ecuatoriano tiene una explicación clara respecto de lo que dirá. Y la sanción, vamos a ver qué puede ser. La sanción puede estar relacionada a un profundo llamado de atención. Mire, políticamente a ningún país le va a interesar o convenir justificar que haya una violación a su sede. A ninguno, eso está claro. Hay una violación allí y tendrá que haber una consecuencia por aquello. Pero evidentemente ese va a ser el foro para poder hablar de temas muy profundos de seguridad en la región como tal. La presencia de los carteles mexicanos no es algo solamente que esté afectando al Ecuador. Carteles mexicanos que tendrían vínculo con el señor Glass. Carteles mexicanos y el señor Glass que han sido procesados y que están apareciendo en otros casos. El narcotraficante Norero, en la investigación que está haciendo la fiscalía. El teléfono celular de él, los chats, dicen relación que él pagó a uno de los jueces ecuatorianos para que le dé el habeas corpus. Y Norero tiene vínculos con los carteles mexicanos también de venta de droga. Es decir, no creo que de lo que se dé en el seno de la OEA vaya a ser algo que no sea útil para el Ecuador. Me parece importante que el gobierno dé la cara, que si es necesario ofrezca unas disculpas sobre el tema y vamos a ver cómo diplomáticamente esto se va a resolver. Llama la atención también las declaraciones últimas de López Obrador, ¿no? Que está pidiendo una disculpa al pueblo ecuatoriano y que espera que las relaciones se retomen. También el presidente mexicano tendrá que explicar cómo así él violenta toda normativa internacional sobre el principio de autodeterminación de los pueblos y empieza a hablar sobre el asesinato de Fernando Villavicencio y habla respecto de los 10 puntos que tenía la candidata de la Revolución Ciudadana en Ecuador por sobre los otros candidatos cuando estaban en las elecciones para la presidencia de la República. ¿Qué derecho tiene López Obrador para hablar sobre esos temas y generar todo un ambiente truculento de sospechas y dudas sobre el asesinato de Villavicencio, diciendo inclusive que este asesinato pudo haber estado armado, que todo estaba armado para bajarle puntos? Vivimos en países democráticos que si de respeto a las normas internacionales se tratan, en el caso del Ecuador lo único que está haciendo es reaccionando a quien ha provocado todo esto, que es el presidente de México. Entonces, estas cosas se van a discutir, me parece a mí, en el seno de la OEA, y creo que quien lleva la peor parte no va a ser el presidente ecuatoriano, ciertamente, sino el mexicano. Y le pregunto también un poco sobre la forma en la que pudiera haber tal vez se hubiese podido haber considerado otro movimiento. Si bien es cierto, pudiera existir una discusión respecto a la legitimidad del asilo que otorgó México, ¿no hubiese sido más sencillo para Ecuador y así evitar todas estas repercusiones que posiblemente caigan sobre el país? ¿No hubiese sido más sencillo negar indefinidamente el salvoconducto, así como lo hizo el Reino Unido en el caso de Assange? Las circunstancias de Assange me parece que también se explicaban en un contexto histórico y político distinto. Pero ya en estricto sentido diplomático, claro, esos eran unos mecanismos que estaban vigentes y están vigentes. Que no lo ha hecho, esa es una decisión política que tomó el presidente con un ingrediente político también. Yo no estoy justificando lo hecho por el presidente Noboa,
porque soy un hombre de derecho y estoy convencido de que las normas están para cumplirse. Pero yo digo, así como me pregunta usted que hubiese existido un mecanismo diplomático específico de negar el salvoconducto, de presentarse inclusive ante los foros internacionales y denunciar el tema y denunciarle a López Obrador, al gobierno de México por esta actuación abusiva, etcétera. Todo eso era posible. Pero, ¿qué hubiese pasado si es que en realidad el señor Glass terminaba en México? O si el gobierno mexicano hacía un bypass y lo terminaba llevando a Venezuela, como ha sucedido con los hermanos Alvarado, por ejemplo. Bastaba decir, bueno, el Ecuador fue burlado otra vez. Se da cuenta, son temas muy difíciles. En materia internacional hay una ética mínima. No hay como pedir una ética máxima en las sociedades, una ética mínima. Y la ética mínima que tiene la comunidad internacional actualmente está relacionada a la necesidad de seguridad. Y es absolutamente inaceptable que el presidente de un país, como en el caso de México, a sabiendas de que el ex vicepresidente de la República Ecuatoriana está procesado, no por un caso, por 3, con sentencias en firme, que tiene vínculos con el narcotráfico, con las bandas dedicadas al narcotráfico, le conceda asilo político. Eso es un irrespeto absoluto a la soberanía del Estado ecuatoriano. En el derecho internacional, uno de los principios más importantes es respetar la institucionalidad de los estados extranjeros. Y en este caso, la función judicial se ha pronunciado. Si es que tuviesen mecanismos constitucionales para evitar que esas sentencias salgan del juego jurídico y permitan que se revise la situación jurídica, tenían que hacerlo. Pero el gobierno mexicano ha estado de la mano con el señor Glass y la Revolución Ciudadana, tratando de darle un carácter político y soluciones de hecho a una situación de derecho. Y hurgando también solamente para poder tener más escenarios, esa es la intención de la pregunta, más allá de aprobar o desaprobar algo. Tal vez, ¿qué tan práctico hubiese resultado, práctico y barato a la vez, iniciar un pedido de extradición de Glass en caso de que se le hubiese dado el salvoconducto? Tal vez ese escenario hubiese también podido contemplarse. Bueno, los procesos de extradición son viables, claro, se podía haber contemplado eso, pero pedir una extradición a quien, en teoría, estaba en estado ecuatoriano. Para hablar de extradición, usted está trayendo el supuesto de que Glass huyó, de que Glass salió al extranjero. Eso hubiese sido muy grave, un abuso sin nombre, porque precisamente no se le iba a conceder el salvoconducto para que salga al exterior e iba a pasar dentro de la embajada mexicana. ¿Me comprende? Entonces, los escenarios posibles, probables, son muchos, ¿no? Pero todos son supuestos que no se dieron. Y estamos ante una situación de hechos consumados en donde el Ecuador tiene que dar la cara. Y yo no soy tan catastrofista a que al Ecuador se le va a sancionar de una manera drástica. No, porque también, mire, dentro del juego internacional habrán aliados. Y usted sabe, en diplomacia se puede decir muchas cosas que en la práctica son otra, ¿no? Son otra. En la diplomacia usted puede hacer un montón de brindis al sol y puede decir que hay que sancionar, que es inaceptable el tema de la violación a la sede diplomática. Pero en el fondo también los países se mueven por intereses, ¿no? Por intereses económicos. Se alinean. We condemn this violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, including the use of force against embassy officials. We've reviewed the security camera footage from the Mexican embassy and believe these actions were wrong. The Ecuadorian government disregarded its obligations under international law as a host state to respect the inviolability of diplomatic missions and jeopardized the foundation of basic diplomatic norms and relationships. Yo creo que todo lo realizado por el presidente Noboa tuvo el beneplácito de la embajada norteamericana también, que no tiene las mejores relaciones tampoco con el gobierno de López Obrador.
Así que hay muchas cosas que no se dirán muy abiertamente y que estarán por debajo de la mesa, ¿no? Sí, y en ese sentido, por ejemplo, ya que ha tocado el tema de los Estados Unidos tuvo una manifestación explícita de rechazo digamos, al accionar del Ecuador, sobre todo lo que ya hemos conocido que pasó con la Embajada de México. En ese sentido, le pregunto, porque bien usted comenta que el tema de la diplomacia tiene varios tintes. ¿De qué manera eso podría jugarle a favor al Ecuador, siendo que es un país que más bien en este momento es el que más necesita de esa diplomacia? Uno, dos. Y Estados Unidos, en este sentido, ¿de qué manera podría comportarse, siendo que, por ejemplo, México en este momento está reemplazando a China en varios, por ejemplo, en el tema de suministros, y eso de alguna manera agrada a Estados Unidos, que quiere estar cada vez más lejos de China? Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería digamos, la carta a jugar por parte de Estados Unidos, siendo que sí es muy representativo para nosotros? Usando su línea de análisis y valorando mucho lo inteligente de lo que usted me dice. Bueno, a la final, en materia de derecho internacional, todos son intereses, ¿verdad? Y claro, hablando con pragmatismo, con el típico pragmatismo gringo, ¿no? Que a veces dicen que respetan la institucionalidad y apuestan por la institucionalidad, y otras veces toman decisiones en base a sus propios intereses. Van a medir. A ver, por último, ¿qué peso tiene el tema de que un país pequeño como el Ecuador haya apresado a su ex vicepresidente, arrebatándolo de la embajada mexicana? ¿Eso qué peso tiene para las relaciones entre México y ellos? Y a los mexicanos, en realidad, ¿qué les importa? ¿Cuánto va a pesar, mejor dicho, en la realidad, en la diplomacia mexicana, este tema en particular? Y eso de cara a los negocios que tengan con los norteamericanos. Porque parecería que igual va a primar ese poder económico, y entonces allí es cuando yo sí quisiera conocer un poco más, porque su respuesta nos deja súper clara la forma en la que se puede llegar a mover esto, pero de qué manera va a incidir o de qué manera va a primar esa, digamos, esa conveniencia económica que existe en este momento por el tema de suministros con México y Estados Unidos y Ecuador. Yo no digo que de alguna forma esto pueda llegar a romper ningún tipo de relación que ya haya establecido previamente ambos países, pero de qué manera eso podría afectar ciertos apoyos. Bueno, vamos a ver cómo se va decantando en el tiempo este tema. Al día siguiente o a los 2 días de lo sucedido, ya López Obrador ha lanzado una suerte de pañuelo blanco, ¿no? Conforme vayan pasando los días y dependiendo del agua que pase bajo el puente, habrán decisiones mayores o menores. El camarón, las flores, el cacao ecuatoriano son muy apetecidos en México. Nosotros tenemos una balanza comercial favorable para nosotros con México. A México no le conviene en ese sentido afectar las relaciones económicas con el Ecuador. Entonces, usted también va viendo, las opiniones internacionales están un poco divididas. Los comentaristas internacionales están divididos dentro de México, cuestionan a López Obrador. Uno no debe pasarse un semáforo en rojo, ¿no es verdad? O sea, uno no debe entrar a la fuerza a una embajada. Muy bien. Entonces yo estoy conduciendo mi vehículo y no debo pasarme un semáforo en rojo, ¿correcto? No debo. Esa es la ley, ¿no? La ley de tránsito. ¿Qué tal si yo estoy persiguiendo a un sujeto que ha entrado a mi casa y me ha asaltado? Estoy persiguiendo a un ladrón. ¿Ah? Él va a toda prisa y yo voy detrás de él. Hay un semáforo en rojo y el ladrón se pasa el semáforo en rojo. Y yo tengo que detenerme y obedecer el semáforo en rojo y dejar que el ladrón se escape y obtenga la impunidad porque yo tengo que respetar el semáforo en rojo. No, ¿verdad? Es un ladrón, lo tengo que capturar, ha robado en mi casa, se acaba de pasar él mismo el semáforo en rojo,
Yo también me paso el semáforo en rojo. ¿Está bien pasarse los semáforos en rojo? No, no está bien. ¿Está bien entrar a la fuerza a las embajadas? No, no está bien. Pero puede haber excepciones. Y en el caso de estar persiguiendo yo mismo a un ladrón y hay un semáforo en rojo que va a impedir que lo capture, me tengo que pasar el semáforo en rojo. Esto es lo que ha ocurrido con la embajada mexicana en Quito. Jaime Bailey, que tiene un peso específico, bueno, que es de tendencia de derechas, lo sabemos, ha hablado a favor del Ecuador. Entonces, todo esto va a pesar. Todo esto, las relaciones internacionales son complejas, pero se van decantando dependiendo de los intereses económicos de cada país. Por último, Milton, en su opinión, con el allanamiento a la embajada mexicana, ¿qué bien jurídico protegió el Estado ecuatoriano? La administración de justicia, la independencia, la soberanía de la función judicial. A mí me ha llamado profundamente la atención y me parece que es algo que tiene que investigarse. La reacción de Roberto Canseco. Roberto Canseco sabe perfectamente, o sabía, que el señor Glass estaba procesado por la justicia ecuatoriana. Y por más desencajado que se le veía o molesto porque la policía le empujó, a la final Canseco lo que estaba haciendo era irrespetando el sistema judicial ecuatoriano. Y ese es un delito, se llama obstrucción a la justicia. A mí me parece que Canseco tiene que ser procesado porque las normas internacionales sobre relaciones consulares no llegan al comportamiento que tenía o que tuvo Canseco. Canseco reconoció esa noche que estaba saliendo a alguna parte con Glass. ¿A dónde se iba? Canseco le debe una explicación al pueblo ecuatoriano, no al revés. Entonces, me parece que lo hecho por la presidencia de la República en este caso procura proteger el bien jurídico de la independencia de las funciones del Estado, en este caso en particular de la función judicial. Listo. Muchas gracias, Milton, por la entrevista. A ustedes, muchas gracias también. Disculpen la incredulidad, es original de RTP Radio Podcast. La conducción es de quien les habla, Pamela León Andrioli. La producción y el diseño de sonido son de Benjamín Villagrán. Escucha todos nuestros episodios en infograma.net o en tu plataforma favorita de podcast. Nos encontramos el próximo viernes en otra entrega.